La operación Tidal Wave, maremoto, fue un ataque aéreo a 9 refinerías de petróleo alrededor de Ploiesti, Rumania, llevada a cabo por los bombarderos B-24 de las Fuerzas Aéreas del Ejército de Estados Unidos, USAF, con sede en Libia, el 1 de agosto de 1943, durante la Segunda Guerra Mundial. Ploiesti se encuentra en el territorio de Rumanía, al norte de la capital, Bucarest, a aproximadamente 50 kilómetros de esta. Rumanía había sido desde 1800 un gran participante en la industria petrolera. Fue uno de los productores más grandes de Europa y Ploiesti fue una parte importante de esa producción. En 1943, el petróleo crudo y refinado de los campos petroleros constituía alrededor del 35% de todos los suministros de petróleo del eje. El 1 de agosto de 1943 fue planificada la operación Tidal Wave, para dar un golpe contundente en las refinerías de Ploiesti. El plan consistía en realizar un bombardeo a baja altura, criticado por algunos, pero que finalmente recibió el visto bueno del general Arnold y de Roosevelt. Se construyó una réplica tridimensional a escala de 1/5000 y otra bidimensional de tamaño real de Ploiesti en el desierto, para efectuar las prácticas, en las que se realizaron pruebas meticulosas sobre la operación. La controversia sobre la altitud de bombardeo continuó, pese a la orden del general Arnold, pues los líderes de los 5 grupos y el jefe del 9º Comando de Bombardeo Mayor General Usa Lent, estaban a favor del bombardeo de altura. Firmaron una carta solicitando efectuar el bombardeo como ellos recomendaban, pero el mayor general Lewis Brereton, comandante en jefe de los grupos, ordenó que se prosiguiera conforme al plan original, porque Ploiesti era tan vital que valía la pena arriesgar hasta el 100% de bajas. La artillería antiaérea ligera alemana estaba concentrada en el norte y este en previsión de ataques soviéticos y la pesada en el sur, porque según el coronel Karl Sirstenberg los aviones estadounidenses volarían al límite de su radio de acción y por tanto se aproximarían directamente desde el sur. Un total de 177 aviones en 5 grupos despegaron como se había planeado, el 1 de agosto de 1943. Un avión se estrelló al despegar. Como debían viajar en absoluto silencio de radio, los grupos de aviones se separaron durante la extensa ruta a través del Mediterráneo. Cuando se encontraba cerca a Corfú en Grecia, inexplicablemente el avión que llevaba al navegante de ruta se precipitó al mar. El segundo avión, que llevaba al navegante de ruta de reemplazo, descendió a baja altura para ver si habían supervivientes, pero eso le causó un gran retraso y la imposibilidad de remontar la altura a tiempo, por lo que regresó a su base dejando al grupo líder sin un navegante de ruta experto que dirigiera a la escuadrilla en la aproximación a baja altura. Al llegar a las montañas se encontraron con una cubierta de nubes que alcanzaba los 17.000 pies de altura. 2 de los grupos pasaron uno por encima, mientras que los otros 3 grupos lo hicieron a diferentes altitudes alrededor de los 12.000 pies. Cuando los 2 primeros grupos llegaron al primer punto inicial, los 3 grupos restantes estaban retrasados media hora. Los 2 primeros grupos, sin saber qué había ocurrido con los otros 2, alcanzaron el en Pitesti dirigiéndose al final de Floresti, que resultó no ser tal, sino Targoviste. Prosiguieron el vuelo sin percatarse del error sino hasta llegar a los suburbios de Bucarest. Es decir que en vez de rodear la capital como estaba planeado, para evitar las enormes defensas antiaéreas de la capital rumene, se habían dirigido directamente a ella. En vista de la situación, mayor general Lent rompió el silencio de radio y ordenó girar al norte para bombardear blancos de oportunidad en Ploiesti. Los líderes de los grupos trataron de alcanzar el objetivo de la mejor manera posible, pero llegaron casi al mismo tiempo, al mismo blanco y en rutas de colisión. De los 178 aviones que despegaron para la misión, 54 fueron derribados y otros 53 resultaron seriamente dañados. Solo 31 Liberators B-24 de los 89 que aterrizaron en Bengasi estaban en condición de volver a volar. En cuanto al bombardeo, los daños en la refinería fueron mínimos, 40%, manteniendo 400.000 toneladas de producción después del bombardeo y poco después la refinería recuperaba el 95% de su producción máxima. El general Alfred Gerstenberg, comandante a cargo de la defensa de Ploiesti, había dispuesto en las refinerías 2.000 generadores de humo puestos de tal forma que los vientos constantes en la zona hicieran que todo se cubriera con una nube de humo que escondía las instalaciones desde el aire. Por otro lado,
Las defensas antiaéreas en Ploiești fueron las más grandes entre todos los teatros de guerra del mundo, perdiendo 53 aviones y más de 660 pilotos en la operación. Fue la peor derrota sufrida por las USAF en una sola misión, y su fecha fue conocida después como Domingo Negro, en inglés, Black Sunday. 5 medallas de honor y numerosas cruces de servicio distinguido fueron otorgadas a los miembros de las tripulaciones de la Operación Maremoto.